Diálogos Metropolitanos, un programa del área metropolitana del Valle de Aburrá, Territorios Integrados. Hola, bienvenidos y bienvenidas a esta conversación de Diálogos Metropolitanos, un encuentro semanal para caer en cuenta de lo que está sucediendo en el Valle de Aburrá. Usted puede vivir en cualquiera de los 10 municipios del Valle de Aburrá, que es la subregión en donde tiene injerencia el área metropolitana como una entidad administrativa, y a veces quiere saber de temas que están pasando no solamente en Envigado, si yo vivo ahí, sino que está pasando en Barbosa, en Caldas, que está pasando en Sabaneta, en Itagüí, en Bello, en Copacabana, qué sucede en el territorio, qué pasa en Medellín. Por eso hoy nos dedicamos a esta conversación y vamos a hablar de la contaminación que se genera por el ruido. Hemos conversado de la contaminación que se puede generar por el aire, hemos conversado mucho de todas las estrategias que hemos tenido y que tiene el área metropolitana con el tema del aire. Ahora, ¿qué está pasando con el ruido? ¿Qué lugar ocupa el área metropolitana en esa tarea y qué hacen los municipios del Valle de Aburrá? Pues de eso vamos a conversar hoy en el programa y queremos contar con todos ustedes. Le doy la bienvenida a nuestros invitados que nos acompañan en el día de hoy, la doctora María del Pilar Restrepo, subdirectora ambiental del área metropolitana. Bienvenida. Muchas gracias, Lili, por invitarnos al programa. Muy contentos de estar acá con un tema tan importante como es el ruido y darle a conocer todas las estrategias que estamos haciendo y pensamos realizar para el mejoramiento de este tema tan importante para todos. Bueno, es un tema clave. Es un tema clave para la salud mental, para la convivencia ciudadana, sobre todo saber que tenemos una problemática y cómo la estamos atendiendo y manejando en el mediano y en el largo plazo. Bueno, le doy la bienvenida también al teniente José Higuita López, asesor jurídico de seguridad y convivencia de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá. ¿Cómo va la policía con el tema del ruido? ¿Qué tareas tiene en este ejercicio de educación y de control? Ahí lo están llamando a usted enseguida, le bajamos a ese radioteléfono. Ahí le están avisando, teniente. Bueno, Lili, muy buenas tardes. Primero que todo, agradecerle por la invitación a este interesante programa. Por parte de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, en cabeza de mi general Eliezer Camacho, pues se han venido generando diferentes estrategias y dando la aplicación a la normativa vigente, como lo puede ser la Ley 1801 del 2016, en un trabajo articulado con las diferentes instituciones y las diferentes administraciones municipales para poder lograr la convivencia de todos los ciudadanos. ¿Y qué tal? ¿Hemos sido juiciosos? ¿Estamos educándonos? ¿Cómo va ese balance en el Valle de Aburrá? Bueno, ese balance es positivo, pero de igual forma es un tema de ir generando cultura. La ciudadanía ha sido muy receptiva frente a la aplicación del código y a observar todos estos comportamientos que pues finalmente se ve beneficiado como tal el ciudadano. Entonces vamos por buen camino. Vamos por buen camino. Bueno, me gusta su espíritu esperanzador, porque de eso un poco vamos a conversar. ¿Cómo vamos y las tareas que tenemos? También está con nosotros Luis Alberto Tafur Jiménez, director del programa de gestión del ruido en el Valle de Aburrá con la Universidad de San Buenaventura, un trabajo conjunto, un convenio que están liderando con el área metropolitana. Bienvenido. Buenas tardes, Liliana, muchas gracias por la invitación. Sí, de acuerdo, estamos en un proyecto bastante interesante para la región, donde el área metropolitana pues ha entendido la importancia de hacer estas alianzas estratégicas con la academia para sacar proyectos que ayuden al desarrollo de la región y siempre pensando pues en lo que es la mejor gestión de estos contaminantes ambientales, en este caso el ruido. ¿Qué tal y cuánto ha durado ese convenio? ¿Cómo ha sido ese convenio? Este convenio empezó en octubre del año pasado, estamos ya en etapa final con unos avances y unos alcances muy interesantes que vamos a explicar, me imagino, durante el transcurso del programa. Bueno, perfecto. Usted no me quiere dar adelantos, enseguida le pido más para que me cuente cómo vamos y esos resultados de un trabajo tan juicioso que han hecho ustedes, que tienen ya facultad de ingeniería de sonido y que, bueno, muchos de nuestros compañeros de Telemedellín han tenido la oportunidad de formarse con ustedes, que nos interesa que los televidentes entiendan muy bien ese papel. También está con nosotros Enrique Córdoba Castro, ingeniero de sonido y asesor permanente del área metropolitana del Valle de Aburrá. Enrique, bienvenido. Muchas gracias, Liliana.
Ahorita decías que la calidad del aire y la vinculación con el ruido, no podemos desligar ninguna de las dos cosas. Tenemos que entender y tener en cuenta que el ruido es un contaminante físico del aire y por eso se tiene que tratar con la misma esfuerzo que venimos tratando el resto de los tipos de contaminantes. ¿Sí tienen conexión? Claramente. Por lo menos el ruido, hay muchas acciones que se adelantan, por ejemplo, la movilidad activa impactan directamente sobre las emisiones de ruido y eso también lo veremos más adelante a medida del programa. Bueno, Enrique, muchas gracias y vamos a ver esa conexión. Por ahora los voy a invitar para que escuchemos la opinión metropolitana. Gloria Marín, nuestra realizadora, salió a conversar con los televidentes y les preguntó qué ruido afecta a la salud y la convivencia, a ver en qué estamos, cuál es la temperatura que tienen los televidentes y esto nos dijeron. Creo que el único ruido que caigo en cuenta ahora que me afecta es el de la movilidad, el de los carros, los camiones, los buses, los pitos, el sonido que generan ellos. En el trabajo, los vendedores ambulantes, o sea, hay muchos parlantes que ponen, pues, digamos, en riesgo la salud por el ruido tan fuerte. De pronto, por los lados de la vivienda, el ruido del transporte. Y ya en lo que tiene que ver con el transporte público, algunos buses de Metroplus hacen un ruido muy fuerte, básicamente eso. Demasiada bulla, los autobuses pitan acelerados para que le den paso, los taxis también, los particulares también. Ese es el mayor ruido que siento yo que me perjudica a mí. Pues donde vimos el corrimiento de Altavista es básicamente por la explotación minera, hay mucha volqueta pues, y vehículo de alta tracción que hace demasiado ruido y contamina demasiado el medio ambiente y fuera de eso nos perjudica la movilidad en el territorio. Mira, para mí sería la construcción de las avenidas, pues los martillos, las grúas, los vehículos hacen demasiado ruido, claro, por supuesto. Yo creo que, por ejemplo, hay motos que el cilindraje no tienen como control, entonces eso ayuda mucho a que pues haya mucha contaminación auditiva. Y las máquinas de construcción a veces no se tiene en cuenta que trabaja gente y cosas como esas, entonces eso afecta. Bueno, yo creo que uno de los ruidos más agobiantes son los ruidos vehiculares, sobre todo en las noches donde hay silencio en la ciudad y en las vías principales muchas veces se generan velocidades excesivas, frenados a veces inapropiados y que generan alguna perturbación, especialmente en las horas de la noche. Bueno, nos hicieron un balance. ¿Cómo lo ven ustedes, señores expertos de sonido y de ruido? ¿Cómo sienten ese termómetro que nos pone la ciudadanía? Luis Alberto. Muy interesante escuchar la opinión de la comunidad, porque realmente uno ve reflejado lo que se está trabajando y yo suelo decirle pues mucho a las personas que trabajan conmigo y a los estudiantes, es que el tema de ruido o un mapa de ruido no da sorpresas. Entonces uno puede ver en la opinión de la comunidad que el tema del tráfico, el tema de alto cilindraje de motocicletas, bueno, que son fuentes de ruido que realmente están allí, que están afectando a la comunidad. Tal vez valdría la pena preguntarnos es qué tanto están impactando, ¿cierto? ¿Cuáles son los indicadores o las medidas que uno debe tener en cuenta para poder decir, bueno, ¿y qué tanto es esa afectación? Porque escuchamos opiniones subjetivas, ¿no? Sí, claro, es como lo que me molesta a mí, por decirlo de alguna manera, más que el impacto es qué me molesta, qué me choca, qué no me gusta, y ahí sí hay mucha variedad, pues porque lo que me molesta a mí no le puede molestar a otra persona. De acuerdo. Enrique, ¿cómo lo ves? ¿Cómo es ese panorama que nos dan las personas? Totalmente de acuerdo con Luis. En los mapas de ruido que estamos actualizando en este momento, perdón, se nota claramente que las principales avenidas son las mayores generadoras de ruido. El metro también es un gran generador de ruido. La forma como nos movilizamos es un gran generador de ruido. Por eso la comunidad pues lo está manifestando directamente. Lo vimos en la nota que acaba de pasar. La mayoría de las opiniones que salieron, el tráfico es la mayor fuente de ruido que tenemos ahora. Sí, y me gustaría agregar que el tráfico rodado es la fuente de ruido ambiental más significativa a nivel mundial. ¿Qué es el tráfico rodado, el que va en llantas? Sí, aunque también tendríamos que incluirle todo lo que tiene que ver con movilidad realmente, todos los sistemas de transporte. Sí, así es. Ese también nos impacta y es una realidad mundial. A nivel mundial, sí, a nivel mundial es la fuente más significativa, sino que a veces el tema de molestia va más asociado al momento del día, claro, ¿cierto? A qué actividad estamos realizando. A mi situación de salud.
Total, hay personas que son más sensibles al ruido, ya sea por su condición de salud o inclusive por su edad. Y pues como diría mi mamá, como muy mal viata o menos viata, ¿cierto? En este caso mío, que entonces tengo menos tolerancia a los ruidos que a otras personas. En eso, teniente, ¿qué es lo que usted siente en la policía? Desde la policía, la percepción ciudadana. Usualmente cuando los llamamos a ustedes es porque estamos incómodos, porque nos molesta, porque no coincidimos en ese momento, digamos, emocional o de descanso que tiene mi vecino o que tiene otra persona. Bueno, realmente el clamor ciudadano frente a este escenario me sorprende, sí, porque estamos acostumbrados a que los requerimientos de los motivos de policía van enfocados realmente a un tema de convivencia, porque mi vecino no me deja dormir, porque la discoteca tiene un volumen muy alto, porque la pareja está discutiendo y entonces pues genera incomodidad. Pero encontramos este otro panorama que realmente la policía también viene haciendo un trabajo a través de la ley de tránsito, la ley 769, ¿sí? Viene haciendo un control sobre automotores, especialmente motocicletas, que generan este tipo de ruidos. Encontramos también que el tema de los piques también genera cierta incomodidad. Eso tiene enloquecida media comunidad de Medellín, en Palmas y en la zona por la colegiatura, están que se enloquecen todas las urbanizaciones y los centros de vida por los piques que siguen insistiendo en que se mantengan en la ciudad. Pero entonces, frente a este escenario, la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá y digamos que más en general la Policía Nacional hace un trabajo bastante extenuante, realmente frente al control, y como le digo, me sorprende porque pues esperábamos que fuera un escenario realmente de convivencia. Doctora María del Pilar, ¿por qué emprende el área metropolitana? ¿Le corresponde también hacer este control del ruido desde la Subdirección Ambiental? Sí, claro, nosotros como Autoridad Ambiental tenemos la responsabilidad por la resolución 627 de trabajar todo lo que son los mapas de ruido, de construir esos mapas de ruido, entregarle esa herramienta a los municipios para que ellos también elaboren esos planes de acción y esas medidas que tienen que hacer para controlar esos niveles de ruido. Entonces, lo que vamos a ver ahora son esos ya avances que hemos hecho con la Universidad de San Buenaventura. Nosotros por ley tenemos que actualizar esos mapas cada 4 años y la resolución es muy clara que debe ser para poblaciones de más de 100.000 habitantes. ¿Qué es importante? Que nosotros lo estamos haciendo para aquellos municipios incluso que no tienen 100.000 habitantes. En el Valle de Aburrá 100.000 habitantes los tienen Bello, Medellín, Itagüí y Envigado, pero estamos haciendo el mapa de ruido precisamente para todos y nos hemos encontrado con cosas muy interesantes. ¿Qué evaluamos ahí? El ruido que decía el profe ahora, lo que es el tráfico rodado, sea el parque automotor, también se hacen los promedios de lo que es el ferroviario, sea el metro, el ruido industrial y el ruido aeroportuario. Y es muy interesante porque nos coincide precisamente con lo que también el Plan Integral de Gestión de Calidad del Aire, el PIGECA, nos determina, y es que el mayor aportante es precisamente el tráfico vehicular. Entonces hay una serie de estrategias, ya con ese diagnóstico lo que se sigue es todo el proceso, así como en el Plan del Aire, unas estrategias de corto, mediano y de largo plazo, y también, lo vamos a ver enseguida para no adelantar todo, lo que se viene haciendo muy similar a lo que hacemos en el aire. Profesor, ¿qué valor tiene hacer esos mapas? Pues nos están viendo entonces en qué consiste hacer esos mapas. Tenemos los mapas de cada uno de los municipios, de los 10. Aquí lo que se hace es que se toma un punto de partida de hace 4 años y va y se mide. ¿Cómo es el proceso? Sí, los mapas tienen una información muy importante porque es el diagnóstico de lo que está sucediendo en ruido en el área urbana o en el área de interés. Entonces, es el punto de partida para algo muy importante que se llama plan de acción. Entonces, con esos mapas y con esa información, porque de ahí sacas un montón de información, sacas no solamente niveles de ruido en decibeles, que es como se mide, pero también sacas porcentaje de población expuesta a niveles de ruido y sacas una cantidad de información que te sirve para construir algo que se llama plan de acción. Aquí es importante mencionar que los planes de acción no se construyen solamente con el mapa de ruido, se construyen también con la participación de los diferentes sectores. Entonces, el área metropolitana ha estado muy activa trabajando de la mano pues con el sector de la comunidad, con el sector industrial, los establecimientos, con el sector transporte, con el sector académico, para que esa construcción sea colectiva. Y esa construcción, ¿de qué se trata? De las medidas que se deben tomar a corto, mediano y largo plazo para mitigar la problemática, ¿cierto? Entonces, ese mapa de ruido es el punto de partida básicamente. Es como María del Pilar, la foto que le tomamos a cada municipio desde el ruido.
Exacto, es un diagnóstico actualizado que nos dice cómo está cada municipio en esos niveles, en cada uno de los sectores que enunciamos ahorita, y ya con base en el uso del suelo, porque no es lo mismo obviamente una zona residencial, por ejemplo, que una zona industrial, una zona de hospitales. Entonces, dependiendo del uso del suelo que se tenga, también hay unos niveles de ruido diurno y de ruido nocturno. O sea, todos sabemos que en el día pues obviamente hay más movilidad, estamos todos digamos, haciendo nuestras actividades cotidianas, ya en la noche necesitamos descansar, entonces hay unos niveles también que nos dice la resolución 627 de 2006 que se deben de tener. Entonces, lo que también observamos acá en esta actualización es que estamos superando, hay una población expuesta a ese ruido y que precisamente esa población expuesta pues va a tener también unos riesgos mayores en cuanto a vulnerabilidad, por ejemplo, de salud mental, convivencia ciudadana, como decía ahora el teniente. O sea, hay muchos factores que están alterando la vida cotidiana y que precisamente eso es lo que estamos determinando en los mapas de ruido. Esos límites, teniente, ¿lo tiene en cuenta el Código de Convivencia? Bueno, el Código de Convivencia sí nos tiene en cuenta esos límites, pero es un trabajo articulado con las diferentes administraciones municipales y para este caso con el área metropolitana. Para llegar, digamos, a imponer una orden de comparendo, una medida correctiva frente a esos límites, debemos contar realmente con ese apoyo de la parte técnica, como lo llama desde los señores ingenieros, el sonómetro, que nos puede determinar realmente si están vulnerando esos decibeles y poder aplicar la normativa frente a ese escenario. Bueno, vamos a ir a un corte y regresamos con las opiniones de un experto internacional que ha acompañado también este ejercicio desde el área metropolitana, que nos va a dar algunas definiciones y ahí luego entraremos a conocer cada uno de esos mapas y cómo están cada uno de nuestros municipios en el día y en la noche. Ya regresamos. Estás viendo Diálogos Metropolitanos. El ruido es un agente contaminante que tiene efectos nocivos en la salud de las personas, tanto de carácter fisiológico como psicosocial, al afectar las relaciones de los individuos. El ruido es un sonido, es decir, que provoca una sensación audible en el cuerpo humano, pero que resulta molesto para las personas. Sí, esa es la característica puntual del ruido en general. La adaptación que hemos sufrido como humanos en términos de adaptación a los niveles de ruido, ha venido de la mano con el crecimiento del parque automotor, con el desarrollo de las industrias en las ciudades y también sobre todo con el uso de equipos electroacústicos como son los audífonos, el tema de escuchar música a volúmenes que son considerables, significativos, y esto ha hecho que esa capacidad auditiva se vaya perdiendo de una manera mucho más anticipada que en las personas que son de otras generaciones anteriores. La Organización Mundial de la Salud sugiere que que los niveles de 65 decibeles son los umbrales a partir de los cuales los efectos se vuelven más notorios en la salud pública. Estamos hablando de 65 decibeles para jornadas diurnas, para periodos diurnos, y 55 decibeles para periodos nocturnos. Actualmente, el área metropolitana del Valle de Aburrá realiza una actualización de los mapas del ruido en el territorio para hacerle un seguimiento a los niveles acústicos a los que está expuesta la población en los diferentes municipios que la conforman. Comparando los resultados de la actualización de los mapas de ruido en el área metropolitana, se podría decir que los municipios que tienen mayor población expuesta a niveles que superan los umbrales recomendados por la Organización Mundial de la Salud son Medellín, Itagüí y La Estrella. Por su parte, Barbosa y Sabaneta son los territorios que tienen los menores índices de población expuesta a ruido ambiental. Es importante que la ciudadanía sea consciente de la importancia del transporte masivo, ¿sí? De utilizar menos el vehículo particular, de tal manera que los niveles de ruido también se reduzcan por este aspecto, ¿no es cierto? Además, hacer una correcta planificación de las ciudades para que los sectores industriales queden cada vez más alejados de la población.
Bueno, aquí encontramos entonces la definición entre ruido, qué es lo que nos molesta, ¿no? Y los niveles en donde empieza a ser nocivo para la salud tanto en el día como en la noche. Profesor, empecemos a mostrarle a los televidentes lo que encontramos. Y si quiere se viene para acá, o Enrique, o quien los vaya a presentar los mapas para que nos expliquen de qué se trata. Si necesitan estar los dos también, pues como ustedes quieran, sí, para que nos cuenten cómo entendemos este mapa, Enrique. Bueno, primero hay que entender que estos mapas de ruido solo se construyen para las cabeceras municipales, solo para la zona urbana. También no tiene la zona rural. No tiene la zona rural. Perfecto. Claro, y también porque nosotros, el área metropolitana, somos autoridad ambiental urbana, ¿cierto? En los mapas de ruido podemos ver que los colores que tienden más hacia los rojos son los niveles de son los puntos donde hay mayor nivel de presión sonora, y claramente en estos mapas se ve que son las vías, ¿cierto? Las vías principales, aquí estamos por lo menos en Barbosa, entonces el ingreso y la salida de Barbosa son los sitios donde tenemos mayores niveles de presión sonora en el municipio debido al tráfico rodado, y en algunas zonas debido a la industria específicamente. Perfecto, entonces ya ahí hay uno. Pasemos a otro mapa. Este es Barbosa nocturno. El anterior era diurno y este es nocturno. Si vemos los niveles de ruido, como hay una disminución del tráfico rodado, podemos ver que las vías ya dejaron de ser tan rojas y pasaron a ser a colores más de los amarillos, verdes, ¿cierto? Porque también entendamos, de los verdes son los niveles más bajos de presión sonora, y los azules, rojos y azules y más oscuros son los que tienen niveles más altos de presión sonora. Bueno, vamos a pasar por algunos, porque no alcanzamos a mirarlos todos. Este es Bello, por ejemplo, este es en la noche. Este es Bello diurno. Aquí en Bello diurno podemos ver que la autopista, ¿cierto? Por el flujo vehicular, la autopista, toda la azul, es la que mayores niveles de presión sonora tienen, porque la mayoría de carros de carga pesada, la mayoría de tráfico, toda la gente que atraviesa el Valle de Aburrá para ir hacia la costa, por ejemplo, o hacia el norte, tienen que pasar por ahí. Por eso vemos que los niveles de presión sonora en ese lugar son más altos. Cuando vemos eso, María del Pilar, implica que hay que entonces tener unas medidas, hay que hacer algunos planes de descontaminación, como hemos hecho con el aire, o sea, esto empieza a darnos pistas. Sí, exacto. Entonces, por ejemplo, allí lo que observamos es que ya hay unas zonas, entonces estamos planteando también hacer así como tenemos en el aire, zonas urbanas de aire protegido, también definir unas zonas acústicamente saturadas, es decir, unas zonas donde definitivamente ya estamos superando esa norma, donde hay una población expuesta y donde hay que tomar unas medidas, bien sea en movilidad, también estrategias de cultura ciudadana, o sea, una pedagogía fuerte, y temas de educación, por ejemplo, con conductores para todo lo que es la ecoconducción. Entonces, obviamente que lo que venimos haciendo en el Pijeca con apuntarle hacia la movilidad eléctrica nos va a ayudar mucho, porque los vehículos eléctricos pues tienen menos ruido, pero tiene mucho que ver con cómo conducimos, cómo nos relacionamos, por ejemplo, en los establecimientos abiertos al público, también con el sector industrial trabajando mucho. Entonces, en esas zonas acústicamente saturadas es donde hay que hacer un zoom y hay que hacer mucho esfuerzo para buscar bajar esos niveles de presión sonora. Bueno, sigamos, ingeniero. Es muy importante explicar que los mapas de ruido es una foto anual de los niveles de presión sonora que hay. Así es. ¿Y se hace promedio un día normal, o eso como qué día se escoge para hacer eso? ¿De lunes a viernes? No, sino que ahorita estos mapas se hacen por modelación. Los mapas de ruido por mediciones, las mediciones se utilizan para revisar ciertos valores, pero estos mapas se hacen mediante modelación. También es claro, y también hay que aclararlo, que las principales fuentes de ruido ambiental son el tráfico rodado, el tráfico, el sistema ferroviario, el tráfico aeroportuario y las industrias. Hay que entender lo siguiente, en un mapa de ruido no vamos a ver establecimientos abiertos al público. Ahí no vemos la zona comercial. ¿Por qué? Porque los establecimientos abiertos al público en comparación a un año no funcionan tanto tiempo como si el sistema metro, que es 24/7 los 365 días al año. Pero eso no significa que a los establecimientos abiertos al público se les haga un tratamiento especial
desde la entidad y desde cada una de las administraciones municipales. Pero entonces, profesor, cuando decimos que es modelado, ¿de dónde se saca la información? O sea, ¿se va y se toma y se proyecta o cómo se hace el ejercicio de mapear? Sí, es importante entender que todo parte de mediciones. Sí. Es decir, se caracterizan esas fuentes de ruido, es decir, cómo se mide el ruido de un automóvil pasando a cierta distancia de la vía, cómo se mide el ruido de un tren en una determinada dirección, y de ahí salen unos modelos o unos métodos de cálculo, ya un tema ingenieril, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿cuál es la información que se toma en cuenta para construcciones de estos mapas de ruido? Se toma en cuenta es el tema del aforo, es decir, cómo está compuesto el tráfico que está pasando por esas avenidas en el día, es decir, qué tanto hay de vehículos livianos, vehículos pesados, de motocicletas, se toma el tema de la velocidad, ¿cierto? Entonces, realmente ahora se hace de una manera mucho más moderna como se hacía antes, es más económico y mucho más preciso la manera de construir esos mapas. ¿Quieres pasar entonces por otros municipios? Sigamos. Vamos pasando. Es Bello Nocturno. Este es Bello Nocturno, este es Caldas. Este es Caldas, y lo mismo en Caldas, a la entrada del municipio, a la salida del municipio es donde vemos mayores niveles de Claro, presión son los dos sonora. extremos, son las dos conexiones con el las dos suroeste y con el norte. conexiones, exacto. ¿Podemos seguir? Súbete el micrófono. Caldas Nocturno. Copacabana. Este es Copacabana, en Copacabana lo mismo, la autopista es la más ruidosa y también por lo siguiente, muchas de las industrias quedan al borde de la autopista y eso aumenta los niveles de presión sonora para este modelado de los mapas de ruido. Copacabana Nocturno. Ahí lo vemos menos rojo, ya Ahí está lo más vemos menos tranquilito. rojo. Ajá. Envigado. Este es diurno. Este es diurno. Tiene Y muchos rojitos. Tiene muchos rojitos, pero vemos que la característica siempre es la misma, Las la vías. forma como nos movemos, las vías son las que presentan mayores niveles de presión sonora. ¿Podemos seguir? Envigado Nocturno. Girardota. En Girardota, aquí podemos notar lo siguiente, hay una zona, particularmente esta, que es la que tiene mayores niveles de presión sonora y particularmente ahí es donde se encuentran muchas de las industrias de Girardota. Claro, es que están todas cerquitas, eso Están es todo un todas corazón, cerquitas. entonces ese Exacto. ruido logra hacer un impacto fuerte. Entonces en Girardota es mayor el ruido industrial que el ruido de tráfico, por ejemplo. Claro, porque no está sobre la autopista, está más adentro. Está más adentro. ¿Podemos Que seguir? va a ser importante ahí también para todos los televidentes, y es que ya con esta información nosotros como autoridad ambiental, también con el ejercicio de control y vigilancia, a nosotros nos corresponde el ruido de las industrias. A los municipios les corresponde el ruido de los establecimientos abiertos al público. Ahí se distribuye la tarea, ese plan de acción, por decirlo de alguna manera. Entonces, lo que hacemos nosotros ya con esta información es afinar también el ejercicio de control y vigilancia para hacer todo lo que es el control a las industrias cuando están superando la norma. Cuando eso se identifica, lo que hay que hacer son ejercicios de insonorización o cómo se entra a atender en ese plan de acción, por ejemplo, en este caso las industrias. Hay distintos tipos de medidas. La más importante es la preventiva, siempre será lo mejor en temas de contaminación ambiental y en este caso de ruido. Ya hay otros temas ya de diagnóstico, está luego el tema de la evaluación de la afectación si hay, luego aparecen las medidas de control y ahí puede aparecer entonces una posible insonorización si es el caso, o a veces en el tema industrial puede ser temas de mantenimiento, de mejor ubicación de las máquinas. ¿De tipo de equipos que tienen? De tecnología. Ajá. Entonces hay distintas alternativas. En ese, el teniente del Código de Convivencia también toca este mundo de las industrias y la relación con los vecinos. Bueno, que el tema de la relación con los vecinos, efectivamente, pues el código nos trae unos comportamientos contrarios a la convivencia que pueden, digamos, ser aplicados por parte de la autoridad de policía, en lo que tiene que ver directamente en la relación con los ciudadanos. Y también nos aborda un tema que tiene que ver con la afectación que genera el ruido dentro del ejercicio de la actividad económica. Entonces, pues, frente a esos dos escenarios, la Policía Nacional sí hace un control que, permítame contarles que en lo que ha corrido el año del área metropolitana se han impuesto 505 órdenes de comparendo, de los cuales 487 han sido por temas de convivencia. Y
Las otras 18 órdenes de comparendo han sido por el tema del ejercicio de la actividad económica. Ahí entonces lo que hace la ciudadanía es que llama al 123 o se comunica con la policía en cada uno de los municipios de acuerdo con el número que tengan identificado y que dicen, no me deja dormir, esa fábrica está trabajando muy duro o ese negocio está con mucho ruido. Bueno, como le estoy diciendo, en el tema, digamos, industrial es un poco complejo para la autoridad de policía. Claro. El código de manera general, digamos, aunque no nos limita en el escenario, pero pues sí nos trae, digamos, unos parámetros con el tema de convivencia. Entonces, digamos, se ve más centrado en lo que tiene que ver con el ejercicio de la actividad económica cuando el ciudadano nos llama y nos dice, mire, es que esta discoteca tiene demasiado volumen. Entonces, pues se hacen los diferentes requerimientos inicialmente al propietario, administrador de determinado establecimiento para que modere el volumen. O asimismo los diferentes escenarios en los vecindarios, propiedad horizontal y demás, pues se hace el requerimiento por parte de la autoridad de policía, exhortando al ciudadano para que le baje volumen y pueda, digamos, mejorar esa situación de convivencia. Bueno, sigamos entonces, Enrique. Sigamos. Aquí ya tenemos el municipio de Medellín. Bueno, este es muy grande, es nuestro corazón. Este es el corazón del área. Entonces, lo mismo, sino que aquí, pues por la resolución de la imagen, tocaría acercarla más. Tiene mucho rojito. Tiene mucho rojo también debido a las vías y principalmente en la autopista, que es la que atraviesa todo Medellín. Por exactamente lo mismo. Todo el transporte tiene que pasar por ahí. Y eso es lo que nos presenta mayores niveles de presión sonora en el municipio de Medellín. ¿Esta imagen es diurna o nocturna? Diurna. Diurna, perfecto. Y también me gustaría aclarar algo que además de los mapas de ruido, de la construcción colectiva que hacemos para los planes de descontaminación acústica, en estos planes de descontaminación tenemos en cuenta todo: planeación, transporte, industria, sensibilización, todo para poder atacar este problema de la contaminación acústica de la mejor manera, porque no podemos pensar en mejorar transporte si no tenemos una buena planeación del territorio. Entonces es muy importante que estos mapas de ruido sean el primer insumo para pensar en el resto de cosas que puedan afectar este tema de la contaminación acústica. Bueno, Enrique, lo invito a que se siente de nuevo y vamos a ver un pregrabado que hicimos sobre esta elaboración, este trabajo conjunto entre el área metropolitana y la Universidad de San Buenaventura. El área metropolitana del Valle de Aburrá, en un convenio de colaboración con la Universidad de San Buenaventura, desarrolla el proyecto de actualización estratégica de los mapas de ruido en sus territorios integrados. Un mapa de ruido es una representación de los niveles de ruido existente y pronosticado en una zona y en un periodo de tiempo determinados. Este convenio se desarrolla mediante el trabajo articulado de diferentes disciplinas, es decir, dentro del mismo se tienen desarrolladores, se tienen ingenieros de sonido, se tienen especialistas en geoinformática, sistemas de información geográfica, comunicadores, es decir, todo un pool de profesionales que lo que hacen es abarcar las diferentes necesidades que el proyecto tiene con el fin de su correcto desarrollo. La actualización de los mapas de ruido se realiza cada 4 años a partir de un programa de realidad aumentada que cruza variables geográficas con niveles de ruido en los diferentes municipios. Es decir, es normal que dentro de un entorno urbano tú encuentres que vamos a estar expuestos a ciertos niveles de ruido. Lo que se busca es mantener la dinámica urbana que tenemos, pero minimizar el impacto que estamos generando en términos de los contaminantes asociados. Realmente el resultado de este convenio lo que va a permitir es la actualización de unos mapas. Esos mapas básicamente lo que nos permiten es generar una línea base, pero al mismo tiempo corroborar cómo está variando la condición acústica dentro del valle y asimismo generar unos planes de acción que van enfocados a corto, mediano y largo plazo con unas metas claras establecidas que permitan reducir los niveles de ruido y por ende ofrecer un entorno acústicamente sano a la población.
interesantísimo, profesor, en donde conectamos. Ay, yo estoy feliz sin micrófono hablando, ¿cómo le parece aquí? Toda contenta que me quedé conversando mientras el pregrabado y dejé el micrófono en mis piernas. Le estaba diciendo que es un trabajo muy interesante entre lo académico y el área metropolitana, pues al servicio de lo público, porque podemos evidenciar como todas esas fortalezas, o sea, todo ese equipo interdisciplinario que tienen. Debe ser muy emocionante para todos los profesionales estar sirviéndole a un asunto que es práctico y que lo van a ver reflejado con soluciones, con alternativas, con lo que uno se sueña en la academia cuando uno está estudiando. Definitivamente. A mí en particular me encanta el tema de participar en proyectos porque realmente uno está poniendo la ingeniería al servicio de la gente y sobre todo en este tipo de proyectos que tienen que ver con el tema ambiental. Y en este proyecto en particular, como se mencionaba en el pregrabado, tú encuentras una serie de profesionales de distintos ámbitos y yo creo que ahí faltó mencionar que también hay comunicadores, que también hay otros profesionales de otras áreas que hacen que ese proyecto sea muy enriquecedor. En este sentido, doctora María del Pilar, cuando estamos haciendo estas mediciones, aclarábamos en la conversación aquí en la que yo me encarreté, en que se mide, como lo señalaba muy bien Enrique, entonces todo el tema industrial, las vías, y no tenemos, digamos, las discotecas y todos esos espacios que va a decir un televidente, oiga, valiente gracia, no pusieron en el mapa lo que a mí no me deja dormir. Y esto lo hacemos por un respeto también por la medición, por una calidad de la información que se entrega. Sí, exacto, como son promedios anuales, entonces realmente los establecimientos abiertos al público, pues la mayoría operan jueves, viernes y sábado, entonces se perdería ese promedio. Sin embargo, también la mayoría de establecimientos abiertos al público están en vías principales, entonces cuando se hace la medición nocturna, pues muy seguramente se verán allí reflejados. Entonces, sí es para cuidar muy bien como esos promedios, porque entonces se nos desvirtuaría un poco el resultado del trabajo del mapa. De todas maneras hay que hacer un trabajo importante de seguimiento, de concientización. Los municipios vienen haciendo un trabajo muy juicioso con todos esos establecimientos. Nosotros también los hemos incluido acá en toda la pedagogía y entonces ese trabajo articulado. También tenemos unos protocolos para atención de quejas ciudadanas, que es muy importante porque, como decía el teniente ahora, o sea, muchos ya no llegan las quejas de establecimientos abiertos al público al área metropolitana como era en otra época, pero sí a los municipios. Entonces, en esa labor conjunta, pues todavía hay muchas personas que nos siguen enviando, aunque bajó mucho la frecuencia, esas solicitudes de quejas por ruido de establecimiento abierto al público. Entonces, lo remitimos siempre a los municipios, a las secretarías de gobierno, y ya obviamente la policía hace su labor con ese trabajo ya del día a día con el ciudadano para que baje los niveles de presión sonora. Hicimos una pregunta en redes sociales, en Twitter: ¿cuál es la fuente de ruido que más contamina en tu municipio? Dimos 4 opciones: tráfico vehicular, bares y discotecas, industrias y música de los vecinos, esta cercanía que nos hablaba el teniente. Gana el tráfico vehicular con un 61%, sigue bares y discotecas con un 18%, la música de los vecinos con un 16% y las industrias con un 5%. Entre las personas pues que nos contestaron, de 363 votos que tuvimos, y pues de alguna manera empieza a reforzar lo que ustedes dicen, teniente. Aquí sí aparece ya el vecino, o sea, el vecino sí lo vemos y sí aparece como una queja que la música está en un 16%, o sea, que impacta esa vida diaria. Sí, claro, Liliana. Entonces, pero como le estoy diciendo, es un tema que la Policía Nacional ha venido trabajando de una manera contundente, realmente para poder garantizar las condiciones de convivencia en los diferentes sectores sociales. Y usualmente es que cuando la persona se queja y dice, tienen esto, son la 1 de la mañana, las 2 de la mañana, las 3, porque tenemos, digamos, como un control hasta medianoche. Bueno, hay un control que se hace, digamos, de acuerdo a lo establecido por los diferentes municipios frente al tema de establecimiento abierto al público. Sí. Pero recordemos que el tema de convivencia es un poco complejo y entonces no tenemos, digamos, una normatividad de temas que nos pueda establecer. No, es que puedo tener el equipo hasta las 10, 11, 12 de la noche. Y si nos damos cuenta, el clamor ciudadano aparece realmente 2, 3, 4 de la mañana, a las horas de la madrugada. Cuando ya uno intentó dormir mucho y no pudo. Entonces, realmente es donde viene el trabajo por parte de la Policía Nacional, en primera medida, realizar como ese llamado de atención al ciudadano para que, venga, concientícese de que tenemos un vecino que está enfermo, un vecino que tiene que madrugar a trabajar, un vecino que, bueno, presenta cualquier situación tiene migraña, que acaba de nacer un bebé, ¿sí? Pues tiene muchas condiciones. A veces encontramos ciertas situaciones de impotencia porque el policía toca y toca la puerta y
y no nos abren. En algunos otros escenarios pues se logra, digamos, persuadir al ciudadano y poderle brindar una solución acertada a quien nos hace requerimiento. ¿Ese comparendo tiene un valor de cuánto? Bueno, ese comparendo tiene un valor de multa tipo 2, que son 8 salarios mínimos legales. O sea que es importante, tiene digamos, un castigo, un llamado de atención que quisiéramos que no tuviera que darse. Qué bueno poder pensar en el otro. Hoy que vivimos tanto en propiedad horizontal, ni conocemos quién vive al lado, quién vive al frente, quién vive arriba, quién vive abajo, y es clave identificar, si no lo conozco, pues tampoco sé las condiciones en las que se encuentra, y lo que es una fiesta para mí termina siendo una tragedia para el otro. Entonces, aquí nos toca, no solamente en el tema de vías, sino en la vida como tal, ir llegando a unos acuerdos fundamentales, que invitamos a los consejos de administración, a los administradores de los edificios, a que lleguemos a esos encuentros para caer en cuenta que el otro está en una situación que puede ser distinta a la mía y que hay que tener prudencia también con la alegría y con la celebración. Sí, teniente. Liliana, es importante aclarar a la opinión pública. Ahorita me hacía una pregunta sobre si la Policía Nacional aplicaba las medidas correctivas o las órdenes de comparendo con base en la medición que se hacía por parte de Sonora. Indicarles que no solamente con la medición técnica, con la mera afectación a la convivencia, la Policía Nacional puede tomar acciones, puede realmente aplicar las medidas correctivas o esas órdenes de comparendo, digamos, para poder resarcir la convivencia. Profesor Luis Alberto, ¿cuándo termina todo este trabajo que se está haciendo conjuntamente con el área metropolitana? El proyecto va hasta diciembre de este año, pero ya tenemos resultados muy importantes porque ya están todos los mapas de ruido, ya están, esa parte ya se terminó. Estamos en la construcción del plan de acción que es tal vez lo más importante, porque si no, no tendría ningún sentido hacer un mapa de ruido, ¿cierto? Claro, ya ahí vienen todas las tareas. Si vamos a hacer las actividades, ¿cierto? Para las acciones, para mitigar la problemática. Entonces, pero el proyecto está en su etapa final y estamos en ese momento de construcción colectiva del plan de acción. ¿En esas tareas conjuntas es con cada municipio? Se hace, sí, es un plan de acción general que está teniendo en cuenta la participación de todos los municipios. Y está teniendo en cuenta también la participación de los diferentes sectores como comunidad, como el tema de la industria, como el tema del transporte, se están teniendo en cuenta ahí para su participación. Yo quisiera de pronto aclarar algo que se me pasó. Cuando la comunidad vea el mapa de ruido, que recuerden que esos niveles que están viendo ahí en el mapa son los que tienen al exterior, no al interior del hogar, ¿no? Que son los que están ahí. O sea, no les estamos midiendo la casa por dentro, ni que se asuste pues que su reggaetón por la tarde no es el que estamos midiendo. Así es. Sino lo que está pasando afuera. Exactamente. Pues. Y una buena referencia para saber si hay afectación o no siempre será la Organización Mundial de la Salud y lo que nos diga acerca de cuánto deberían ser los niveles tanto al exterior como al interior. Perfecto. ¿Qué hace el CIATA en ese trabajo, Enrique, usted que acompaña también las acciones del sistema de alertas tempranas CIATA? En el CIATA tenemos actualmente 7 estaciones de monitoreo permanente de ruido en todo el Valle de Aburrá. Tenemos 4 estaciones en Medellín, una en Sabaneta, una en Itagüí y una en Girardota. Las estaciones están funcionando 24/7, las estaciones se pueden ver los valores de las mediciones que se hagan en la página ciata.gov.co. Y ahorita, muy importante, en función de los mapas de ruido, de tener un monitoreo permanente del Valle de Aburrá con respecto al tema, estamos en un desarrollo de sensores de bajo costo, porque 7 sonómetros no es suficiente. Es como para unas nubecitas, pero de sonido. Como unos ciudadanos científicos de sonido. Venimos trabajando en eso desde empezando el año más o menos, también estamos en su etapa final, estamos validando la parte importante de los datos, que los datos sean confiables y robustos, porque ya el sonométrico, por ponerlo entre comillas, ya está midiendo, ya está funcionando. Ya tenemos que pensar en ver qué tan confiables son esos datos para poder empezar a robustecer aún más la red de monitoreo permanente que tenemos. Ahí estamos viendo una información que van a conocer mucho ustedes al final de este mes y durante el mes de septiembre, que arranca un gran trabajo con toda esta información que nos está entregando el trabajo conjunto con la Universidad de San Buenaventura, de qué hacer, cómo actuar. En el tema del aire hemos aprendido mucho, doctora María
María del Pilar, y creo que tal pues como lo señalábamos desde el comienzo, esto es una conexión inevitable, si estamos encontrando que las fuentes son las mismas, que ambas nos están impactando tanto el tema de aire como de ruido, por lo tanto las acciones son legítimas y valiosas para ambos impactos, para la contaminación tanto de aire como de ruido. Sí, claro, incluso lo que queremos es eso, que el plan de descontaminación por ruido, pues que también vaya, le decíamos a Luis, hasta el año 2030, precisamente para poder que esas estrategias de corto, de mediano y largo plazo que tenemos en el PIGECA se conectan, porque como veíamos, la mayor parte es los vehículos, la segunda fuente más importante de ruido son las industrias, entonces nosotros tenemos la misma situación en el tema de aire y nos van a servir muchísimo pues todas las acciones que hagamos en temas de aire, entonces para el ruido, entonces vamos a equipararlas, la idea es presentarle esto obviamente a toda la sociedad metropolitana, se está trabajando con todos los actores, igual que como en aire, academia, sector público, sector privado, toda la ciudadanía, el sector comercial, obviamente que es muy importante precisamente para que aprendamos a manejar este tema de otra manera y muy fundamental también la convivencia ciudadana, o sea, nosotros lo hemos dicho, cuando uno va a otras partes del mundo, pues estamos departiendo con amigos, con familiares en algún sitio y es muy agradable, ¿cierto? La conversación amena, tranquila, pero a veces aquí nosotros pues a una distancia muy cerca tenemos que gritarle a la persona con la que estamos departiendo el rato y esto no realmente es falta de cultura también ciudadana, entonces todas estas estrategias pues las estamos trabajando y muy importante, ligar el plan integral de gestión de calidad del aire con todo este plan de descontaminación por ruido. Vamos a ir a un corte, estamos conversando de contaminación por ruido, todo lo que se está haciendo de manera preventiva y el trabajo que viene en adelante que nos corresponde a todos nosotros. Y vamos a conocer la experiencia del municipio de Medellín, programa Convive la Noche, un trabajo que empezó casi desde 2004, 2005 con todos los comerciantes y que ha logrado madurar y tiene unos resultados y unas estrategias que seguramente son imitables para muchos municipios del Valle de Aburrá. Veamos. Estás viendo Diálogos Metropolitanos. Desde la Secretaría de Seguridad venimos trabajando todo lo relacionado con ruido desde hace varios años y se enfoca en dos sentidos. Hacemos brigadas contra el ruido y vamos visitando establecimientos haciendo toda esta parte pedagógica. Ya en lo relacionado con la parte sancionatoria, en el marco de la implementación de la Ley 1801 del Código Nacional de Policía y Convivencia, nosotros como subsecretaría tenemos la obligación de apoyar en la implementación a las autoridades de policía, en este caso serían a la Policía Nacional o a los inspectores de policía. Medellín Convive la Noche es un programa de incentivos que lo que busca es premiar a los establecimientos que favorecen escenarios para la construcción de convivencia con 2 horas adicionales. Cuando ingresas al programa, nosotros te vamos haciendo visitas periódicas, capacitaciones periódicas y te tienes que comportar bien, ¿cierto? Si ya va la Policía Nacional o si va un inspector de policía y estás cometiendo un comportamiento contrario a la convivencia, nos informas y sales del programa y pierdes los beneficios, que en este caso son el gozar de 2 horas adicionales para ejercer tu actividad. La resolución 0627 del 2006 estipula que para sectores con vocación comercial el límite máximo permitido de ruido de emisión que puede trascender de un establecimiento son 60 decibeles para el periodo nocturno. El periodo nocturno empieza a partir de las 9 de la noche hasta las 7 de la mañana del día siguiente. La idea es que llames al 123, ¿cierto? Y que pues la policía del cuadrante irá y si eso da lugar a comparendo lo hará, o que si es un asunto de ruido repetitivo también se puede poner, llamar o escribir a la página de la Alcaldía de Medellín como una PQR y nosotros ya nos encargamos dentro del control de que un inspector de policía vaya al sitio y que se le haga una amonestación o una sanción dependiendo.
Indudablemente el municipio de Medellín tiene una gran experiencia, ha hecho un trabajo que es muy emocionante con toda la vida nocturna de la ciudad y de la que debemos aprender mucho porque hay asuntos a imitar, otros a superar y han logrado por lo menos crear una gran conciencia. Hay organizaciones en el Poblado, en la 70, en la 33, en el mismo Castilla, que han logrado generar acciones de insonorización de locales, trabajo con la comunidad, porque nuestro plan de ordenamiento territorial empieza a marcar la mixtura de usos y al tener usos mixtos entonces nos toca tomar más conciencia de dónde está el otro y pues si tenemos vivienda, negocios, sector salud, sector educación, pues nos toca llegar a unos acuerdos en este tema del ruido que son fundamentales. ¿Usted tenía algo, teniente, para aclarar en relación o para mejorar en cuanto a las sentencias que la Corte ha dado de los alcances que tiene la policía como institución para este control? Bueno, Lili, sí, efectivamente, hace muy poco la Corte Constitucional se pronunció sobre el tema del control del ruido, especialmente en lo que tiene que ver con propiedad horizontal o todo aquello con el vecindario. Es importante aclarar entonces, porque se queda una sensación en el aire de que la policía no puede ejercer el control. La policía sí puede ejercer el control, simplemente hay un condicionamiento y es de que la Corte nos dice, policía, usted no puede ingresar al domicilio de determinado ciudadano. De manera general, ¿puede llevar el equipo de sonido? Si ese equipo de sonido está en la vía pública, claro. Es viable que la autoridad de policía haga la respectiva incautación, pero no es viable que la autoridad de policía ingrese hasta el domicilio, ¿sí? De aquí que se invita a las diferentes administraciones municipales para que sigan el ejemplo del municipio de Copacabana. Ellos de una manera articulada interinstitucionalmente generan un decreto y generan unas pólizas que permite realmente desactivar esa fuente de ruido desde la parte externa y con esto realmente la han solucionado a muchos ciudadanos que han tenido un gran problema con las fincas de recreo. Entonces, prácticamente este es el contexto de la sentencia, decir a los ciudadanos, la policía sí puede hacer el control, no puedes ingresar a los domicilios. Y yo pero creo que de la mano del municipio sí puede hacer muchas cosas. Sí, pero como le estoy diciendo, la única forma de ingresar al domicilio es con la autorización de un juez de la República. Es importante indicar que esta sentencia, digamos, no afecta mucho el trabajo de la institución, toda vez de que la institución ha sido garante de ese derecho fundamental establecido en la Constitución política. Entonces, seguimos trabajando y fuertemente para garantizar la convivencia. Propuesta, ingeniero Enrique, ¿qué le quiere decir usted a los televidentes y a los sectores con los que venimos trabajando? Bueno, primero quiero meter una cuñita. Hágale. En la página del área metropolitana metropol.gov.co, en el ciclo de capacitaciones que nosotros hacemos dentro de la entidad, el próximo 2 de septiembre a las 2 de la tarde voy a dictar una capacitación en gestión de ruido. ¿Quiénes pueden ir? Todos que se inscriban en el sistema de información metropolitano. ¿Y es gratuito? Y es gratuito. Bueno, ya hay una cuñita. ¿Y qué más conclusión? Porque ya no nos queda tiempo. Conclusión, entender que el ruido es un problema de todos, al igual que el de calidad del aire, y entender que sin todos no nos ayudamos para disminuir este tema, no vamos a llegar a buen puerto en muy poco tiempo. Muy bien, muchas gracias, profesor Luis Alberto. Recomendación puntual para establecimientos de comercio, por ejemplo. No porque suene más duro es que suene mejor. Entonces hay alternativas para diseñar sistemas de sonido o sistemas de refuerzo sonoro acordes a lo que está hecho el sitio, que pueden darles inclusive pues un mejor impacto a su clientela. Recomendación tanto para industria como para establecimientos de comercio, asesorarse muy bien al momento de implementar una medida de control. Hay profesionales ya en el medio que te pueden decir cómo deberías implementar esa medida para no perder esa inversión. Recomendación para establecimientos, industria y ciudadanía. Las cosas que se hacen de manera concertada son las que mejor funcionan. Entonces, si hay una problemática en una determinada zona y la industria se acerca a la ciudadanía y viceversa, es lo que va a dar mejores resultados. Y una última para la ciudadanía. No es cierto que uno se acostumbre al ruido. Lo que pasa es que no estamos conscientes de los efectos del ruido en la salud. Claro, entonces, nos enfermamos, nos enloquecemos. Y mi recomendación sería haga el llamado, haga su queja, su requerimiento, porque el no hacerlo no aporta a la problemática. Excelente. Doctora María del Pilar.
Bueno, seguir insistiendo en que somos en relación, ¿no? Y que cada acción cuenta. Todo lo que hagamos repercute en el otro. Entonces, si somos conscientes de que estamos generando ruido, de que, como decía Luis ahora, también somos receptores y que tenemos que hacer algo por nuestra salud física y mental, pues bienvenido sea. Todos los aportes son muy bien recibidos, somos en relación y que este es un factor de problemática ambiental que también tenemos que atender todos. ¿Algo más, teniente? No, sin lugar a dudas el ruido afecta también el tema ambiental y tanto el ambiente como la convivencia de responsabilidad de todos. Indicarles que la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá está para servirles y para garantizar su seguridad y su convivencia. Bueno, contamos con todos ustedes. Gracias por ese trabajo, por esa investigación, a los municipios por toda la colaboración y a la ciudadanía que nos cuidemos, nos queramos. Vivir bueno es mejor, es muy bueno, es más grato, es más tranquilo. Vivir maluco nos enferma y nos hace mucho daño, no tiene sentido. Esa es una invitación muy sencilla, pero que queremos que la pongan en práctica todos ustedes para que sea mejor este habitar del Valle de Aburrá, nuestro territorio, el territorio metropolitano. Nos vemos en otro tema de interés que seguramente despertará emociones distintas en ustedes y tareas también diferentes. Muchas gracias.